Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 129 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones platicaremos nada más y nada menos que con la escritora baja californiana Rosina Conde. Y bueno, te platico un poco de su semblanza, que es amplia y riquísima, pero bueno, a grandes rasgos es académica, artista multidisciplinaria, estudió lengua y literatura hispánicas y la maestría en letras españolas en la UNAM. Tiene un diplomado en promoción y gestión cultural, además de la maestría en edición en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado más de 25 libros de cuento, dramaturgia, ensayo, novela, poesía. Ha producido audiolibros. También ha recibido 18 reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, por ejemplo, el Gilberto Owen en el 93, el Carlos Monsiváis en 2010, también la medalla Leona Vicario en 2020 y el más reciente, el pasado 2024, el premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo. Y bueno, en las colaboraciones, porque el gozo lector se comparte, regresa Gabriela Palacios de Biblioteca Loyola con Loyola Lee y su recomendación lectora de la semana. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones, porque el gozo lector se comparte, y escuchar lo que nuestra invitada Rosina Conde nos platica de su experiencia lectora y como autora. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Estamos de regreso, es nuestra 7ª temporada en Intersecciones, y hoy, como te anunciaba antes del corte, regresa Gabriela Palacios de Biblioteca Loyola y Loyola Lee con su recomendación lectora de la semana. Adelante, Gaby. Porque el gozo lector se comparte. Loyola Lee. Recomendaciones lectoras de la Biblioteca Loyola de Ibero Tijuana. Con Gabriela Palacios. Hola, mi nombre es Gabriela de la Biblioteca Loyola. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión traigo el título Si esto es un nombre, del autor Primo Levi. Este libro inaugura la trilogía y es un testimonio estremecedor y profundamente humano sobre la experiencia que el mismo autor vive en el campo de concentración de Auschwitz. Primo Levi es un químico y escritor italiano que sobrevivió al Holocausto y decidió narrar no solo los horrores físicos del encierro, sino también la degradación moral y espiritual a la que fueron sometidos los prisioneros. Lejos de un tono sensacionalista, Levi escribe con una claridad casi científica, sin perder la sensibilidad ni la reflexión ética. En cada página hay una pregunta de fondo: ¿qué significa ser humano cuando todo lo que nos sostiene, la dignidad, la solidaridad, la compasión, se desmorona? De ahí el título. La obra no solo es una denuncia, sino también un llamado urgente a la memoria y a la responsabilidad colectiva. Este libro es imprescindible para quienes desean comprender el alcance del totalitarismo y el sufrimiento humano, pero también la resistencia interior que es posible incluso en las condiciones más inhumanas. Este libro lo pueden encontrar en la Biblioteca Loyola. Mil gracias a Gabriela Palacios desde Biblioteca Loyola por su recomendación lectora de hoy. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy, como te platicaba al inicio, estamos muy contentos en Intersecciones de contar esta mañana con la gran escritora baja californiana Rosina Conde. Rosina, bienvenida. Mil gracias por aceptar la invitación de Intersecciones. No, al contrario, mil gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu público, lo cual es muy grato para mí poder hablar con mis compatriotas de la República de Baja California. Sí. Yo estoy muy emocionada, les platico, porque yo desde la universidad tuve el acercamiento al trabajo literario de Rosina, es decir, ya era de las figuras literarias del Estado a finales de los 90s, ya
el profe Roberto Castillo, ¿no? En la universidad nos acercaba a los textos de Rosina. Entonces, bueno, siempre ha sido como muy emocionante cada vez que hemos coincidido, ¿no? En presentaciones, en antologías, poder sentir esa cercanía con Rosina. Pero bueno, vamos a iniciar con la entrevista y en Intersecciones, Rosina, te platico, siempre tenemos un momento donde nuestros invitados e invitadas nos platican cómo llegaron a los libros, a la lectura, ¿no? Si fue en la infancia, en la adolescencia, qué autores los han atrapado, ¿no? A lo largo del tiempo. Y pues, bueno, ahí en el Inter pues nos van dejando sus recomendaciones, ¿no? De lo que han leído y qué les ha marcado, ¿no? Como en su experiencia lectora. En tu caso, Rosina, ¿cómo fue? Tú eres originaria de Mexicali, ¿no? ¿Cómo era en aquel tiempo? Platícanos. Bueno, yo realmente viví muy poco en Mexicali, llegué de 4 años a Tijuana, ¿no? Mira, mis padres eran, músicos y compositores. Okay. Mi papá era muy niñero, sumamente niñero, y le gustaba mucho jugar con nosotros. Y desde bebitos empezó a enseñarnos a hablar con versos y con canciones. La parte tanto musical como rítmica de la oralidad, pues es desde que empezamos a hablar, ¿no? Y además, luego también mi papá era muy dado, como fue compositor de su juventud, le daba mucho por componernos algún poema o alguna canción para personal, digamos, ¿no? Pues a la casa siempre llegaban visitas de Hollywood, de Los Ángeles, de Santa Bárbara, que eran mexicanos, músicos que vivían ahí, que trabajaban allá, algunos que eran parientes de mi mamá, incluso los Valdés, que también que iban de Ciudad de México a Tijuana a presentar sus shows, y siempre llegaban a la casa, aunque estuvieran en un hotel, pero siempre iban a comer a la casa o de visita a la joyería de mis papás. Entonces, los fines de semana generalmente llegaban, te digo, parientes y amigos de California, y se armaban las fiestas, ¿no? Las guitarreadas. La bohemia. La bohemia, claro. Entonces, pues siempre cada uno de nosotros desfilaba por enfrente de ellos. O sea, mi papá nos presumía, obviamente, y cada uno hacía su numerito, ¿no? O sea, cantaba o recitaba, lo que fuera. Entonces, pues a mí desde muy chiquita también me dio por empezar a componer mis tonterías, lo que tú quieras, pues, pero cosas muy simples. Mi papá desde muy chiquita me enseñó a versificar, a rimar, a medir, ¿no? De hecho, cuando yo llegué aquí a México y que escribía con métrica y rima, se burlaban de mí, me decían que era decimonónica, mis compañeros de la facultad. Pero bueno, volviendo a la infancia, cuando yo empecé a leer y escribir muy chiquita también, porque yo seguía mucho a mi hermana Mabel, que es 5 años mayor que yo, entonces todo lo que le ponían de trabajos manuales a Mabel, ahí los estaba yo haciendo, ¿no? Si a ella la ponían a bordar, yo me ponía a bordar. Si la ponían a tejer, yo me ponía a tejer. Y pues empecé a escribir, te digo, muy chiquita, y empecé haciendo cómics, o sea, recortaba figuras incluso lo comentaba ayer con mi sobrino, uno de mis sobrinos que está aquí de visita, que me gustaba mucho recortar, lo que ahora decimos cut and paste, ¿no? O sea, cortar y pegar. Sí. Recortaba monitos y yo también dibujaba mis propios monitos y hacía mis cuadritos y hacía mis cuentos. Primero eran cuentos en cómic, o sea, todavía no tenía todas estas estructuras narrativas, digamos, ¿no? Pero pues sí les hacía sus globitos y les ponía sus diálogos y muchos eran ouch, ¿no? Entonces así fue como empecé tanto creando como escuchando, y muy chiquita, desde muy chiquitos mi papá también era muy dado a contarnos historias, cuentos en las noches, ¿no? Sobre todo en las noches de tormenta, casi nunca llovía en Tijuana en aquella época, ahora llueve más, pero pues se iba la luz, entonces no había tele, no había nada, radio, no había nada, entonces ya fuera mi abuela, que mi abuela era muy dada a contarnos historias de leyendas, de historias de terror y todo esto para asustarnos, ¿no? Cuentos más así como de caballería y como un poco más de aventuras, ¿no? Y mi abuela nos contaba cuentos de terror, mi papá nos contaba cuentos de aventuras. Pero siempre en la casa había este rol, este juego verbal, oral, muy de tradición oral, ¿no? Y pues también eso me motivó mucho a empezar a leer, porque mi papá era un gran lector, mi mamá también. De hecho en la adolescencia me empecé leyendo los libros de mi mamá.
Entonces mi papá siempre nos compraba colecciones de libros de cuentos para niños y todo esto, ¿no? Ya como a los 10, 11 años empecé a robarme los libros de cabecera de mi mamá. Entonces desde de 12, 13 años yo estaba leyendo a Jean-Paul Sartre, a los existencialistas, estaba leyendo a Balzac, estaba leyendo todas estas novelas prohibidas en el siglo XIX, ¿no? De Bellamy, Papá Goriot, todas estas novelas. Y empecé, te digo, a los existencialistas franceses empecé a leerlos porque mi hermana Mabel esto es lo que estaba leyendo en la prepa, entonces yo me metí a robarle libros a mi hermana de su librero, ¿no? Entonces, a mi mamá le robaba todo lo que era Balzac y Guy de Maupassant y todos estos escritores, estos grandes escritores, y a Mabel le robaba lo que era Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que no entendía yo un carajo, ¿verdad? Pero, a esa edad, pero hubo mucha literatura que sí me impactó mucho como lectora, ¿no? Luego ya como a los 14 años empecé a leer otro tipo de novelas que estaban más de moda, como El Graduado, que luego se hizo una novela, ¿no? Se hizo una película sí. La película. Estaba leyendo yo Gato Pardo, que también luego se hizo una película también. Ya acaban de hacer una serie en Netflix, por cierto, ahorita está la serie de Gato Pardo en Netflix, ¿no? Y empecé a leer también ciencia ficción y pues no sé, o sea, como que empiezas a agarrar todo. Ya en la prepa, pues empecé con todas los cursos de literatura universal y literatura mexicana, pues también, pues ahí ya empiezas a tener otras fuentes, el boom latinoamericano, ¿no? Cuando estaba en la prepa. Y además también nosotros éramos, clientes asiduos de la librería El Día, que en los años 60 todavía no estaba Don Alfonso, a quien conocemos ahora, sino el padre de Don Alfonso, ¿no? Don Alfonso todavía estaba en España. Él todavía no llegaba cuando nosotros empezamos a ser clientes de la librería El Día. Como tú sabes, mi familia siempre fue una familia de izquierda, entonces ahí con Don Alfonso, con el padre de Don Alfonso, ahorita no recuerdo su nombre exacto, pero él traía mucha literatura rusa, ya ves que él era refugiado, ¿no? Entonces él era antifranquista, él traía literatura rusa y traía también muchos libros y chinos, traducidos al español, por supuesto, ¿no? Y entonces ahí con él empezamos a leer también otro tipo de, no nada más literatura, sino también libros de historia, de política, de arte, ¿no? También traía muchos libros de arte. Luego ya llegó Don Alfonso, él muy jovencito, ¿no? Y pues como que nos apadrinó. Entonces él mismo, cuando llegábamos, mira lo que me acaba de llegar, ¿no? Entonces él mismo empezaba a sugerirnos libros, porque sabía más o menos por dónde. De hecho, nuestros regalos de Navidad siempre eran entre nosotros, entre los hermanos, siempre eran libros, siempre nos regalábamos libros. Y era muy chistoso porque, por ejemplo, yo iba a la librería El Día y entonces apartaba algunos libros, porque si no me alcanzaba el dinero en ese momento, pues los apartaba, o mis hermanos también, entonces yo llegaba con ¿qué apartó Jorge? Y entonces cuando abría Jorge su regalo, ¡ay! ¿Cómo supiste que yo quería este libro? Pues cómo, pues hurgando entre sus apartados, ¿no? Y viceversa. Entonces, en esa época, pues no había internet, no había PDFs, no había YouTube, no había, todavía la industrialización del cine no estaba tan comercializada como ahora, que ahora vas al cine y tienes 20 películas de oferta. Claro. En aquella época tenías cada 2 semanas una película o 2, ¿no? Que cambiaban. Entonces, era no nada más ávidamente leer, buscar literatura, sino también ir al cine cada fin de semana. Eso era como una actividad muy local de reunirnos en el cine Bujasán todos los domingos. Ahí nos encontrábamos pues todos los compañeros de la secundaria y luego pues los de la prepa, ¿no? Entonces no nada más era nutrirte de lecturas, ¿no? O sea, también era nutrirte de las leyendas locales, urbanas, no nada más las de aparecidos, sino también las leyendas urbanas, ¿no? De lo que se cuenta. Mi padre tenía joyería y vendía a crédito, entonces tenía un grupo de 3 cobradores, por ejemplo. Y estos cobradores que iban a las casas a cobrar cada semana,
pues generalmente eran chavos de la Colonia Independencia o de la Libertad o de la Morelos, que en aquella época eran colonias muy, todavía como muy... Eran la periferia de entonces, ¿no? Sí, es a lo que me refiero, eran muy periféricas, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues entre ellos en la joyería, pues también se narraban, se contaban chismes, se contaban anécdotas o historias, ¿no? Y pues eso también me nutría, me llegaba, sí. ¿no? O sea, eran textos orales que me alimentaban, ¿no? Y que pues los he utilizado pues en muchas de mis cuentos o de mis novelas, ¿no? Por ejemplo, en Como Cachorra al Sol, casi toda la novela Como Cachorra al Sol son puros chismes urbanos de los 60, de lo que yo escuchaba entre los trabajadores de la joyería, ¿no? De lo que ellos platicaban, ¿no? Que luego, me acuerdo que luego me decían, ay, pero tú cómo pudiste haberte metido en esos mundos, pues cómo me metí, pues a través de las narraciones orales de los empleados de mi papá, ¿no? Llegaba. O sea, no es que yo hubiera estado metida en esos sitios, ¿no? Sino que me llegaron a través de... Y por eso es que toda esa novela se maneja como... es una novela oral, ¿no? Mucho diálogo y casi todo es chisme, son puros rumores, ¿no? Okay. Casi todos son chismes y muchas cosas de las que suceden en esa novela no se sabe si fueron ciertas o si fueron inventadas por el rumor. No sé si te acuerdas de una canción que andaba muy de moda en aquellos años y que luego se volvió a hacer un remake que decía I've heard it through the grapevine. Me enteré a través del chisme de que tú me ponías el cuerno. ¿Sí te acuerdas de esa canción? I've heard it through the grapevine. Oh, I've heard it through the grapevine. Sí. Entonces, mucho de lo que se maneja en nuestra vida cotidiana nos llega a través de los rumores, de lo que chismean los demás. Y muchas veces son chismes sin fundamento. Entonces, tú crees que te están poniendo el cuerno aunque no sea cierto. Nada más porque vieron a fulanito platicando con fulanita y entonces ya todo el mundo da por hecho que tienen un que ver por ahí. Un romance apasionado. Un romance apasionado, ¿no? Aunque solo te lo hayas saludado en la calle de lejos, o te lo hayan presentado, o qué sé yo, ¿no? Las fake news de aquel tiempo. Ajá, pues todavía ahora son los fake news del internet. Sí, seguimos en esa práctica. Mucha noticia inventada. Bien, vamos a seguir platicando con Rosina Conde. Ya nos ha platicado un poco de cómo su experiencia lectora surge de leer la vida y el entorno en una ciudad como Tijuana, desde el entorno familiar hasta las prácticas sociales de una ciudad como era Tijuana en aquel entonces, y cómo esas historias a través de los rumores fueron construyendo mucho de su imaginario, ¿no? Para su obra. Bien, claro. Vamos a seguir platicando con Rosina. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso. Escuchas Intersecciones a través de www.iberotjradio.com y seguimos en la conversación con Rosina Conde, quien, bueno, es una escritora baja californiana que, bueno, finalmente, Rosina, tú has hecho tu carrera en el centro del país, en Ciudad de México, porque como nos decías hace ratito, bueno, en Tijuana no había como muchas opciones académicas, la UABC iba empezando, y quienes tenían como otra ambición, otro perfil, digamos, profesional para estudiar, tenían que irse, ¿no? Tenían que salir de la ciudad a otras opciones académicas del centro del país, o incluso ya para entonces el TEC de Monterrey, ¿no? También recuerdo que... O a Estados Unidos también. Eran las rutas. Sí, Rosina se va a México, Rosina, y estudias, ya empiezas, ¿no? A formarte en letras, en literatura. ¿En qué momento, si recuerdas, ¿no? Si fue algo así como muy de pronto, ¿no? Ubicable, cuando descubres o decides que quieres estudiar literatura y que era necesario? Pues yo lo decido desde la prepa. Yo no empecé a escribir después de estudiar letras. O sea, yo empecé a escribir desde niña, como te dije hace rato, ¿no? Empecé primero haciendo mis cómics y luego ya empecé haciendo mis cuentos. En la secundaria, según yo, escribía novelas, ¿no? Incluso tenía un grupito de amigas ahí, 2, 3 amigas que estaban así como que muy al pendiente de lo que yo escribía. Entonces yo empecé escribiendo para mis amigas,
o sea, para complacer y divertir a mis amigas, ¿no? De la escuela. No empecé escribiendo porque soñara con ser escritora. Okay, ¿no? okay. Como que fue ya un juego muy natural que te digo que se dio desde niña. Entonces, cuando yo me vengo a México, cuando yo de la prepa, yo ya estaba muy consciente de que me venía a letras. Okay, ¿no? Okay. De hecho, cuando yo le dije a mi papá que me iba a venir a México a estudiar, me dijo, sí, porque mi papá no creía en las carreras universitarias. Okay. O sea, nosotros estudiamos secundaria y comercio. O sea, y además de comercio, yo estudié por mi cuenta, a escondidas de mi papá, estudié corte y confección y estudié dibujo, ¿no? Porque mi papá decía que su hija no iba a ser costurera de nadie, entonces iba y me sacaba de la escuela de corte, ¿no? Entonces yo me iba a estudiar corte a escondidas. Incluso empecé a coser en la secundaria, a mis compañeras de la escuela, algunas compañeritas, empecé a hacerles ropa, sin que mi papá se enterara, ¿no? Y a cobrarles, ¿no? Emprendedora. Sí, pues crecí en un negocio, o sea, yo crecí en la joyería como comerciante, ¿no? Sí. Y estudié comercio, ¿no? Entonces, cuando yo me vine a México, yo venía muy consciente de que venía a estudiar letras, y mi papá me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Porque él era de la idea de que para hacer dinero había que hacer comercio, había que ser comerciante. Y las carreras universitarias, y como mucho menos letras, no te daban para vivir, con el nivel de vida al que estábamos nosotros acostumbrados. Además, él tuvo 6 hijos y imagínate lo que tenía que trabajar, y por eso fue joyero, ¿no? Porque era, digamos, el tipo de negocio que le podía dar una mayor plusvalía para poder tener 6 hijos en escuelas privadas, ¿no? Pero él siempre dijo, mi obligación es hasta la secundaria. Entonces, ya la prepa corrió por nuestra cuenta. Okay. Sí, la prepa. Y cuando me vine a México, él me dijo, pues yo no tengo dinero. Lo cual era mentira, ¿no? O sea, se refería a que él no tenía dinero para mantenerme en mi caprichito de estudiar una carrera inútil, como era letras, ¿no? Sobre todo porque como él fue compositor y él sabía lo que se ganaba de regalías. No. En fin, yo me vengo a México, yo ya había empezado a escribir, incluso en algún momento me encontré mi cuaderno de poemas de la que escribía yo en la prepa y lo quemé. O sea, lloré de vergüenza ajena. Esos poemas. Sí, esos poemas de adolescencia. Sí, yo empecé en la prepa y escribía poesía y ya empezaba a hacer teatro. En la prepa yo empecé a hacer teatro, ¿no? Había un maestro que tenía un taller de teatro y yo empecé ahí a hacer actuación con él y todo esto. Entonces, yo ya andaba por allí, ¿no? Y además mi papá nos enseñó desde chicas, a Mabel y a mí, a las dos mayores, nos enseñó a cantar, o sea, nos dio clases de canto, ¿no? Entonces ya ves que yo hice una carrera también como cantante mucho tiempo, ¿no? Y Mabel también, y Patricia, mi hermana, hasta la fecha sigue cantando. El caso es que como su proyecto era que trabajáramos en el negocio familiar y que se abrieran otras joyerías a lo largo del estado, no nada más en Tijuana, sino en el estado, pues él como que ya tenía un planeado así todo un futuro empresarial con cada uno de sus hijos al frente de todos ubicados ya. Sí, ya todos ubicados. Sí, él ya tenía su proyecto así, y cuando se dio cuenta de que nuestro proyecto de vida no iba por allí, pues se sacó de onda, obviamente, ¿no? O sea, sí fue un choque bastante pesado para él. Pero pues también él tuvo la culpa, porque pues él nos dio una educación muy artística, claro, o sea, nos les dio todas las herramientas. Les dio todas las herramientas. A mí me enseñó a componer, a versificar, a cantar, a muchas cosas, y luego te sorprendes porque tu hija quiere irse a la farándula, pues cómo, ¿verdad? Ya con todas las herramientas y aparte esa vocación, ¿no? De porque surgió, digamos, nos decías así muy lúdicamente, ¿no? Todos los procesos. No, y además son habilidades muy familiares, porque mi abuela era cantante, o sea, mi abuela trabajaba como artista, y mi mamá fue cantante, fue artista de la XCW durante los años 40, cuando se cantaba en radio, así frente al micrófono, así como estás tú ahí ahorita. En vivo. Claro, sin audífonos, ¿verdad? Sí. Pues se cantaba en vivo en la radio. Mi mamá trabajaba para la radio y trabajaba en el teatro los fines de semana cantando.
Y bueno, por parte de los Valdés, pues hay una larga tradición familiar de valdeses, artistas, ¿no? Sí, sí. No nada más es las herramientas que te dan, sino que ya traes genéticamente, digamos, sí. ¿no? Sí. Entonces, pues, y te sorprendes, como le pasó a mi papá, que fue para él un choque así como bastante grueso. Entonces me dijo, no, pues yo no tengo dinero. Si tú te vas a estudiar a México, pues corre por tu cuenta. Dijo, pues sí, a la semana o al mes le va a apretar la tripa y se regresa. Se va a ahorcar, ¿no? De hambre y se va a regresar corriendo, lo cual no sucedió porque él tampoco contó con que la educación que nos habían dado había sido una educación muy sólida, no nada más artísticamente, sino también académicamente. Cuando yo me fui a México, yo ya tenía prepa, yo ya había estudiado un año en Estados Unidos, ya había estudiado comercio y ya tenía también un título de corte confeccionista, ya había empezado yo a coser. Entonces, pues yo tenía muchas herramientas para conseguir trabajos en diferentes ámbitos aquí en Ciudad de México y sobrevivir. Claro, no te voy a decir que llegando conseguí empleo, pues no tenía antecedentes aquí en México, ¿no? Pero digamos que lo difícil fueron los 2 primeros años, pero para el tercer año yo ya tenía departamento propio, no comprado, sino yo ya había montado un departamento, ya tenía un trabajo con un sueldo respetable que me permitía pagar renta, gas, luz, la guardería de mi hijo, etcétera, ¿no? Comprarme ropa, hacer viajecitos cortos aquí por Cuernavaca, a los alrededores, ¿no? Entonces digamos que a los 2 años yo ya me había, digamos, asentado pues en la Ciudad de México, ¿no? Lo que sí fue la decisión sobre qué escribir y cómo escribir cuando yo cobré conciencia en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Con mis compañeros de generación, porque ahí me di cuenta, por un lado, de que la gran mayoría de la literatura de que yo había leído era escrita por hombres. Sí había leído literatura escrita por mujeres, pero muy poquita. Casi no se encontraba, antes no conseguías fácilmente libros. Y ahí en la facultad pues descubrí a Rosario Castellanos, a Inés Arredondo, a Luisa Josefina Hernández, a Clarice Lispector, a Silvia Plath, a Anaïs Nin, a toda una gama de escritoras, no nada más latinoamericanas, sino también de otras lenguas, ¿no? Y ahí fue donde, digamos, en donde yo cobré conciencia de qué tipo de escritura quería yo practicar, ¿no? Ese fue como el descubrimiento, ¿no? Ese fue, digamos, el crisol donde se fundieron tanto los antecedentes que yo traía de todas mis lecturas, ¿no? Y de mis antecedentes orales, de tradición oral de Baja California, más lo que absorbí en la facultad estudiando literatura, ¿no? Toda esta literatura que si bien yo había leído a los del boom latinoamericano en la prepa en Tijuana, pero en acá empiezan a mostrarme, a hacerme, a darme a conocer a toda una serie de escritoras que yo no sabía que existían, ¿no? Pues porque no estaban en oferta en las librerías, ¿no? Y que incluso aquí en México muchas escritoras como Elena Garro, por ejemplo, tenías que irte a las librerías de viejo así a escarbar, meterte en los cerros de libros, a escarbar, a buscar libros de escritoras mujeres, porque aun cuando las hubieran editado, no estaban a la venta, estaban en las bodegas, ¿no? O sea, ok, sí, te publico, ándale pues, pero ahí te quedarás congelada, ¿no? Aunque te publique. Entonces, había que escarbar, había que buscarlas, y entre nosotras pasarnos referencias, ¿no? De que mira, es que está fulana, está sultana, está perengana, ¿no? Y entonces ahí empiezas a descubrir otro tipo de literatura ya no tan fantasiosa, ya más realista en términos genéricos, en cuestión de género, ¿no? Empiezas a descubrir una memoria colectiva femenina a la que no habías tenido acceso, ¿no? Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que siempre desde niños nos enseñan a hablar en masculino. Y no nada más nos enseñan a las mujeres a hablar en masculino, sino que todas las palabras peyorativas son en femenino, ¿no?
Ay, lloras como niña, ay, Sí. pareces vieja, ay, mariquita sin calzones, ay, no, o sea, Sí, todo sí. lo femenino era peyorativo y es una manera de no nada más insultarte, sino también hacerte sentir inferior, ¿no? Claro. Porque Y entonces la mujer empiezas, ocupaba ese lugar, ¿no? En la sociedad. sí, Ujú. todavía tuve todas las Seguimos. películas gringas y vas a ver cómo toda la manera de insultarse entre los hombres en las películas gringas es en relación con que pareces, ay, pareces, eh, El lloras como, you cry like a woman, lloras ¿no? como niña, sí. Sí, lloras como mujer, Sí. ¿no? O sea, todos esos, rollos, dentro del ejército en Estados Unidos se tratan como mujer, ¿no? Bitch. Ajá. Te dicen así toda una serie de palabras que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Cuando se insultan entre los hombres, ¿no? Y otra cuestión también, fíjate, muy interesante. Yo aprendí a hablar en femenino aquí en México con mis amigos gays, Ah, mira. porque mis amigos gays se hablaban entre ellos en femenino. Y yo decía, bueno, Cosa que no pasaba entre las mujeres, ¿no? cosa que no pasaba entre las Ajá, mujeres sí, sí. en aquella época, Ujú. ¿sí? Y otra cuestión también, que empiezas a leer todas las literaturas regionales y entonces te das cuenta, bueno, cuando menos yo cobré conciencia durante mi etapa universitaria, Ujú. yo cobré conciencia de que siempre leíamos o en español de España, o en español de Argentina, o en español de Colombia, o en español de Perú, o en español del centro del país. Ajá. Yo decía, bueno, ¿dónde está mi español tijuanense? ¿No? O sea, el español que yo hablo en Tijuana, en Baja California, ¿no? Ujú. Y entonces yo decía, bueno, pues si Cortázar puede escribir en argentino, ¿por qué yo no puedo escribir en tijuanense? ¿No? Claro. Porque Entonces, a ese español o a esas variables, ¿no? Del español están amarradas muchos aspectos culturales, ¿no? Regionales y de la propia sí, historia que otro tipo de español no va a contar, ¿no? claro. Entonces, la cultura del norte en los años 70 y 80, la cultura del norte y la cultura del centro del país eran Bien, muy distintas y eran antagónicas incluso. ajá. O Sí, sea, a mí aquí me discriminaban por ser mujer, por ser blanca, porque me identificaban con lo español sí. Ujú. de España, ¿no? Ujú. Por ser mujer, por ser blanca, por ser adolescente, che pendejo, Sí, ¿no? Y chamaqueaban. por ser norteña, porque hablaba diferente, Ajá. ¿no? O sea, eran 4 factores que me determinaban y que por lo cual yo era rechazada en muchos ámbitos aquí en Ciudad de México en ese momento, ¿no? Entonces, eso también me hizo cobrar conciencia de que mi cultura, aunque ellos me identificaban con lo gringo, pero mi cultura no era gringa, pero mi cultura era una cultura mexicana, pero era otro tipo de cultura mexicana. Así como tienes otro tipo de cultura mexicana en el sureste del país, ¿no? En Yucatán, en Campeche, en Chiapas, ¿no? Entonces, eso también determinó el tipo de lenguaje que yo empecé o sea, a diferencia de otras escritoras que trataron de escribir como hombres y trataron de escribir como el español neutro del centro del país, Ujú. ¿no? Pues yo sí me aferré a escribir como mujer y como norteña. A mantener tu voz, ¿no? A mantener tu voz en tus textos, en tus libros. Bien. Más bien a transmitir y a plasmar mi voz en los libros. No a encontrar mi voz, porque luego muchos quieren encontrar su voz, ¿no? Ajá. O sea, no, yo ya tenía mi voz y Desde es la que quería, sí. es la que quería difundir, digamos. Sí, sí. ¿no? Bien, pues estamos platicando con Rosina Conde, ya nos ha llevado, ¿no? Este recorrido de sus años universitarios y cómo, bueno, este choque, ¿no? De ir al centro, todas estas barreras, ¿no? Estas percepciones de lo que se tenía que escribir o lo que se había escrito hasta entonces y cómo Rosina ahí entonces se detona, ¿no? Esta visión de qué iba a escribir y cómo lo iba a hacer. Bien, Rosina, vamos a seguir platicando contigo, pero esto después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones.
Estamos de vuelta en Intersecciones. Es nuestro programa 129 de la 7ª temporada y seguimos en esta charla con Rosina Conde. Y bueno, ¿cuándo surge Rosina? Además de, le decía hace rato fuera del aire que si platicáramos, podemos tener un programa por cada ámbito del arte y de la cultura en el que se ha desarrollado, porque es una artista multidisciplinaria también, pero una labor también muy relevante y que a nosotros aquí en Intersecciones nos interesa mucho preguntarte, Rosina, es tu labor como editora, ¿no? Si bien ya nos contaste, bueno, encontré qué quiere escribir, cómo quiere escribirlo, con mi lenguaje, con mi español tijuanense, pero también nos has platicado que era un reto encontrar autoras, ¿no? Había una atmósfera, un ambiente editorial distinto. ¿En qué momento surge Desliz? Me imagino que como una necesidad que detectaste que había que atender. Mira, casi todas mis actividades vienen desde niña. La cantada, la cosida, la tejida, la cocinada, ¿no? O sea, aprendimos a cocinar con mi papá y mi mamá, o sea, que en la casa éramos ibaritas, nos gustaba mucho a mis padres les gustaba mucho la buena cocina. El gozo de la vida. Sí, el gozo. Entonces era muy común cocinar en toda la familia juntos, ¿no? Tú pica la verdura, tú pica la cebolla, tú pica el tomate, tú calienta las tortillas, tú esto, tú el otro, ¿no? Entonces, siempre estábamos en la cocina. De hecho, a mi casa se entraba por la cocina, no era el centro de la casa. Era el centro, ahí eran las guitarreadas, ahí se hacían las tareas, ahí eran las sobremesas, ahí se jugaba el dominó, todo, ¿no? Todo sucedía en la cocina en mi casa. Y en la actualidad también. El caso es que mi papá, su hobby era la imprenta. Mira, entonces él tenía una prensa plana para imprimir tamaño carta y tenía una prensita que todavía existe por allí para imprimir tarjetas de presentación y formatos chiquitos, ¿no? Y esa era de tipos, de estos tipos que movibles, de metal que se pone letrita por letrita, ¿no? Al revés. Entonces, mi papá allí imprimía las facturas, las hojas de la nómina, para los blogs de notas para todos los recibos del taller de joyería, del taller de relojería, cuando llevaban a arreglar relojes o alhajas, ¿no? Toda la papelería de la joyería, él la hacía, para él era su entretenimiento, era su juego. Y entonces, ya en la prensita chiquita, hacía las tarjetas de presentación. Y a mí me ponía como tenía los dedos chiquitos, pues me ponía a parar los tipos, ¿no? Y me ponía a imprimir, entonces yo ahí me divertía también jugando con la prensa, la chiquita, no la grandota, obviamente. Sí. Entonces cuando yo me voy a la facultad, allí con Huberto Batis tenía yo llevé varias materias con él, y una de ellas fue el taller de revistas literarias. Okay. Entonces, con Huberto empecé a aprender pues toda la simbología para la corrección de estilo, para marcar galeras, toda la cuestión de la diagramación de una revista, la diagramación de páginas de libros, que en aquella época pues no se hacía en computadora como se hace ahora, sino que se hacía a mano. Tenías que trazar con escuadras. Y bueno, yo tenía la ventaja de que como a mí me gusta mucho la geometría, por eso estudié corte y confección, porque me encanta hacer patrones. Los trazos. Y luego en la prepa pues llevé dibujo constructivo, ¿no? Entonces yo ya sabía el manejo de las escuadras y todo, y el compás y todas estas cosas, ¿no? Entonces en el taller de revistas literarias con Huberto, pues ahí empecé con las escuadras, aprendí a trazar las páginas, para la ubicación para la mancha del texto, de las cornisas, el número de página, y si era revista, pues trazar diferentes columnas, los encabezados, o sea, hacer toda la cuadrícula, todo el trazo de las páginas, ¿no? Con él aprendí a hacer eso, y empecé también a adquirir algunas herramientas para la corrección de estilo. Luego, Federico Campbell, nuestro querido amigo Federico, que pues la familia de Federico y nuestra familia pues son amigas desde hace varias generaciones, ¿no? Entonces fue un día Huberto a la facultad, Federico fue con Huberto y le dijo, oye, pues es que fíjate que me cuesta mucho trabajo conseguir correctores de estilo, más que correctores de estilo, para corregir galeras, que es un proceso, pues es difícil, pero no es tan elevado como corregir el estilo. Ahí sí ya tienes que tener
pues bases gramaticales y lingüísticas y todo esto que también estaba yo adquiriendo en la carrera de letras, ¿no? Uh-huh. Y entonces Huberto le dijo, ay, pues ahí está tu paisana, la debes de conocer. Uh-huh. Le dice, pues ¿quién? Le dice, pues Rosina Conde. Y Federico, Rosina Conde está aquí. Pues digo, él me veía como la escuincla hija de las familiares. Ajá. Lo que pasa es que Silvia Campbell, la hermana de Federico, la esposa de un primo mío, de un Otañez, Ajá. es pariente de los Campbell, por los Cota. Okay. Ellos son Campbell Cota. Ajá. Y entonces Ofelia Cota ya murió, estaba casada con un primo mío que ya murió también, mucho mayores que yo, ¿no? Por ahí estaba el link, digamos, de las familias. Familiar, ¿no? Entonces, pues él me veía como la escuinclita esa que andaba por ahí en las carnes asadas de los domingos, ¿no? Familiar. Y entonces le dijo, ¿cómo? Y entonces Federico me empezó a agarrar como su lazarillo, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con Federico. Él hacía las antologías de Proceso. Ya ves que la revista Proceso luego saca unos libritos, o sacaba, no sé si todavía, pero sacaba temáticos con los principales artículos de investigación que se habían realizado sobre determinado tema político, ¿no? Entonces, pues yo empecé a ayudarle a Federico revisando galeras de estos libritos. Y claro, pues pues ahí también mi formación política, ¿no? Pues leyendo todos estas antologías que pues me tenía que soplar, todos los artículos, ¿no? Lectura de Proceso. Y yo le ayudaba con la lectura, con la corrección de galeras y de planas, ¿no? Y luego Federico pues empezó a hacer, ya ves, la máquina de escribir. Y pues fueron varios factores, o sea, por un lado estaba llevando revistas literarias con Huberto, por otro lado estaba trabajando con Federico, leyendo galeras y planas de los libros de Proceso, y luego empecé a trabajar en la Secretaría de Educación Pública con Héctor Valdés, que era también mi maestro en la facultad. Generalmente los maestros nos jalaban a sus estudiantes, ¿no? A diferentes proyectos, sí. Empecé a trabajar en una colección de clásicos americanos, que eran una colección de libros de pura literatura latinoamericana, ¿no? Muy bien seleccionada. Y empecé a trabajar luego con Mariana Jampolsky en la enciclopedia infantil Colibrí. No sé si has llegado a conocerla. De hecho, la puedes buscar en internet, están todos los fascículos de Colibrí en internet, ya. Una enciclopedia infantil donde escribían grandes plumas. Hasta Octavio Paz escribía ahí, ¿no? Entonces, digamos que todas estas herramientas, pues, y con la influencia de los libritos de la máquina de escribir, pues también empezaron, de mi parte y otros compañeros de la facultad, empezaron nuestras inquietudes por crear nuestras propias editoriales. Te estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, antes de que yo regresara a Tijuana, porque yo me fui a Tijuana en el 84. Entonces yo aquí a principios de los 80 empecé con una editorial que se llamaba Panfleto y Pantomima, que está tomada de uno de mis versos de mi primer libro de poesía que publiqué en La Máquina de Escribir, justamente con Federico Campbell, ¿no? Una plaquetita que se llama Poemas de Seducción, no sé si la llegaste a ver. Bueno, dentro de la colección de los libros de las plaquettes de La Máquina de Escribir, ahí Federico me publicó mi primer librito de poesía que se llama Poemas de Seducción. Y dentro de esos poemas hay un verso que dice harta de panfleto y pantomima, entonces de ahí tomé el título para la editorial. Entonces, aquí saqué varios títulos. La idea original y que se ha mantenido después en Desliz, pues era publicar toda aquella literatura que estaba totalmente excluida de las editoriales comerciales, como eran literatura gay, literatura feminista, literatura, no nada más literatura gay y feminista, o sea, de género, sino también géneros que están excluidos hasta la fecha de las editoriales comerciales, como son teatro y poesía, ¿no? Cuento. Menos las editoriales comerciales te publican novela,
a menos de que seas ya un escritor muy consagrado como Cortázar y que pues publican los cuentos de Cortázar. Lo que sea, ¿no? Lo que publique. Ajá. Pero si tú llegas con un libro de cuentos a una editorial, no te lo publican, o de poesía, porque dicen que eso no se vende, ¿no? Entonces en Panfleto y Pantomima publiqué, si mal no recuerdo, 13 o 14 títulos, entre ellos a Luis Zapata, cuando Luis Zapata empezaba como escritor, a Eusebio Rubalcaba, ahorita no recuerdo, Beatriz Estevino, o sea, varios de esos escritores después se convirtieron ya en escritores ya con una gran trayectoria, ¿no? Como Luis Zapata y como Eusebio Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo regresé a Tijuana en el 84, les dejé la editorial a otros dos amigos míos, que supuestamente Panfleto y Pantomima éramos 3. Yo me fui a Tijuana, la editorial se quedó en manos de ellos, pero ellos ya no la continuaron. Y entonces en Tijuana yo empecé con María Elena Egaña, Desliz Ediciones. Y la idea pues era también esa, o sea, publicar pues toda esta literatura local que no se publicaba, que no tenía acceso a las editoriales comerciales, mucho menos a las grandes editoriales, y que pues no sabían tampoco de las editoriales independientes que empezaban aquí en el centro del país, ¿no? Como el Tucán de Virginia, que la dirigía Guillermo Samperio, por ejemplo, ¿no? Porque la máquina de escribir desapareció, entonces surgieron varias, la mía, la de Guillermo Samperio, alguna otra que ahorita no me acuerdo cuál. Había como 3, digamos, ¿no? En los finales de los 70, principios de los 80. Estaba así como la semillita de iniciar estas editoriales, ¿no? Entonces Desliz nace aquí. Desliz nace en Tijuana, sí, por supuesto, nace en Tijuana y los primeros títulos se publican en Tijuana, ¿no? Luego ya me vengo yo a México, estuve yo 10 años en Tijuana, del 84, del 84 al 93, pero digamos que se cumplió el ciclo, ya no, pero sí fueron 10 años prácticamente, o sea, fueron 9 años, 11 meses, ¿no? Y en esos 9 años, 11 meses, pues estuve cantando con Ensenada Jazz, estuve primero pues trabajando, yo eché a andar el departamento de publicaciones del Colegio de la Frontera, como bien sabes, pero antes ya, como te digo, ya había estado trabajando en diferentes editoriales aquí en Ciudad de México, o sea, como empleada, o sea, haciendo tanto corrección de estilo como revisión de galeras y de planas, todavía no había la computación, en proceso, en la Secretaría de Educación Pública, en diferentes colecciones, ¿no? Y después me especialicé aquí mismo en México, antes de irme a Tijuana, en la cuestión de la producción editorial, o sea, todo lo que tenía que ver con imprentas, ¿no? Porque yo ya traía toda esta cosquillita de las prensas adquirida con mi papá. Y entonces, cuando me voy a Tijuana, me voy a dirigir y a fundar el Departamento de Publicaciones del entonces Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, que luego se convirtió en el Colegio de la Frontera Norte. Después de ahí me paso a la UABC, a la Escuela de Humanidades, a fundar la Escuela de Humanidades, y creo una empresa que se llamaba Asesoría Editorial y Publicitaria. Y entonces empecé a hacer libros para el INA, para el Secut, al Secut le hacía una revista, pues para diferentes, ¿cómo se llama? Al seminario de Tijuana también le hice 2 libros. Empecé a trabajar haciendo libros para instituciones o grupos empresariales. Le hice una revista también al Fiesta Americana, que no tenían equipo editorial, ¿no? Entonces me contrataban a mí para hacer toda la cuestión de editorial, desde redacción, edición y producción de los materiales, de la revista o de los libros. Sí. Paralelamente empiezo también pues con la cuestión independiente, ¿no? Y Desliz Ediciones pues empezó en Tijuana. Cuando me vengo a México en el 93, pues me traigo a Desliz Ediciones para acá, y es con la que continúo hasta la fecha, ¿no?
Hasta la fecha. Me ha tocado en los últimos tiempos leer a Ruth Vargas Leiva, por ejemplo, y el libro que se acaba de presentar, que es, bueno, aquí en la Feria Libro de UABC, Peninsular. Con textos de Jorge Ruiz Dueñas, de Jorge Ortega, y bueno, también tuyos, de Rosina, y fotografías de Carlos Lascano. Y bueno, es un libro bellísimo, tanto en su visualmente, ¿no?, como objeto, con sus fotografías, los materiales. Bueno, ahí no sé si quieres, nos puedes compartir un poquito más o menos en, digamos, cuál es ahorita, ¿no?, los planes para Desliz, ¿no? Cómo vas generando, ¿no?, estas publicaciones. Tienes convocatoria, los autores se acercan, ¿no? ¿Cuál es como la estrategia, no? Pues mira, la gran mayoría de los autores se acercan, ¿no? Porque la gran mayoría son autores que no encuentran vías de publicación, ya por, como te dije, porque no publican cuento, porque no publican teatro, o porque no publican literatura con ciertas temáticas, o porque no son conocidos, aunque no sean jóvenes, aunque sean ya adultos, formados, cuarentones o cincuentones, pero que no encuentran vías de acceso a sus materiales, ¿no? También tengo algunas convocatorias, bueno, no algunas. Tengo una convocatoria desde hace 4 años, ahorita voy a sacar la 4ª convocatoria, del Premio Internacional de Cuento de Horror y Terror, el Horroris Causa. Sí. Que ahorita acabamos de presentar en Tijuana el tercer número, el tercer premio, pues, y acabo de entregarle el premio a la que obtuvo a Gris, que obtuvo el primer lugar. Y ahorita en mayo vamos a presentar aquí en México el número, y en junio voy a lanzar ya la 4ª convocatoria para el Horroris Causa. O sea, ya he publicado 3 números del Horroris Causa. Que te digo, ahora que fui a Tijuana presenté tanto Peninsular como el tercer premio del Horroris Causa, ¿no? Pues ahorita estoy por publicar, que lo vamos a presentar en la próxima Feria del Libro de Tijuana, ahora en junio. Vamos a presentar un libro de poesía de Jorge Ruiz Dueñas con ilustraciones de Alejandro Tarrab, un pintor ya también joven, pero ya internacionalmente, con reconocimiento internacional, pues. El prólogo lo está escribiendo Jorge Ortega. Siempre trato de involucrar, ya sabes, a los autores. Sí. Y bueno, estoy por convocar el 4º premio del Horroris Causa. Y por ahí hay algunas otras personas que se me han acercado para... Ya te voy a ser honesta, yo ya estoy cansada y ya tengo 71 años y francamente esto de andar yendo a la imprenta y andar cargando libros y andar empaquetando y llevándolos al correo y llevándolos a DHL, la verdad, pues ya me resulta un poco pesado, sobre todo que ya mi salud no está así que digamos al 100, y a cada rato digo, no, ya voy a cerrar mis ediciones, ya no voy a hacer ni un libro más, pero luego ya pues, surge algo, empiezan a salir proyectos interesantes y todo, y ahí voy otra vez, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé cuánto tiempo vaya. Yo creo que va a durar del tiempo que dure yo viva, aunque ya diga que ya me cansé y que ya no puedo. A lo mejor bajándole quizás, ¿no? Bajándole el nivel a lo mejor, pero de carga de trabajo, ¿no? Quizás a un ritmo pues quizás más tranquilo. Es que toda la cuestión del diseño, la edición, el cuidado de edición en imprenta, o sea, todo eso lo hago yo. O sea, no tengo un diseñador, no tengo un formador o una formadora, no tengo lectores de planas, ni tengo quien vaya a la imprenta a recoger los libros y los empaquete y los lleve a correo. O sea, no, todo eso lo hago yo, ¿no? Entonces, pues implica, pues es chamba. Sí. Y cuando tienes 30 años, pues tienes toda la energía del mundo y cargas 20 kilos en cada brazo, ¿no? Sí. Sin problema. Sí. Y yo llegué a cargar hasta 25 kilos en cada brazo. Ay, Rosina. Cuando mis hijos eran chiquitos, ¿no? O sea, entre cargar chamaco y maletas, cargas al chamaco, cargas las maletas y ahí vas corriendo detrás del taxi porque se te va, ¿no? Pues se te va el camión. Pero ya ahorita ya no es lo mismo, ya incluso se vuelve uno más lento. Yo digo, bueno, ¿cómo hacía tantas cosas yo antes, no? O sea,
cocinaba, les cosía la ropa a mis hijos, yo misma los llevaba a la escuela en el metro, que viajaba en autobús de aquí a Tijuana y de regreso, y aparte trabajaba y limpiaba yo la casa y yo barría y trapeaba y cocinaba y ahora sí, ya no. No me alcanza el tiempo y no hago nada, o sea, hago bien poquitas cosas. Ahí la relatividad, ¿no? La relatividad del tiempo. Sí, pues ni modo, se tiene uno que ir adaptando a los cambios físicos, ¿no? Y a la pérdida también de energía, de fuerza, o sea, la energía disminuye, la fuerza disminuye, hasta para correr, ¿no? Ya no trotas, ahora ya no vas así como en brinquitos, ¿no? Pero es parte aunque hagas ejercicio todos los días, ¿no? Sí, pero es parte de la vida y bueno, qué maravilla, Rosina, que puedas seguir haciendo lo que disfrutas, lo que te gusta, lo que ha sido parte de tu vida y de tu formación desde la infancia. Esto se siente, ¿no? En cada ejemplar de Desliz, en cada libro, pues el cariño, ¿no? Y la experiencia de una escritora, de una editora, una artista multidisciplinaria que ha dedicado su vida precisamente a esto. Rosina, se nos termina el tiempo. Podremos seguir platicando horas, porque todas las historias y todas las anécdotas seguro son maravillosas, pero pues tenemos que despedir la edición con todo el agradecimiento del mundo por tu generosidad. Hombre, muchísimas gracias. Un gran abrazo desde Tijuana. Gracias a ti. Y bueno, Intersecciones es tu casa. Todo mi cariño y pues a ver si nos vemos ahora en junio, ¿no? Cuando vengas a la feria. Para la feria. Sí, claro que sí. Bien. A ver qué más llevamos para allá. Genial. Bien, a lo mejor sale algo más. ¿No? Nunca sabes, Rosina. Sí. Muy bien. Cuídate. Muchas gracias. Gracias. Bye. Vamos a la última pausa y regresamos. No se vayan. Y con esto llegamos al final de nuestro programa número 129 de nuestra 7ª temporada en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada Rosina Conde por su generosa presencia en el programa de hoy. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como en cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo a la producción, mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.